Damos la bienvenida a esta hora en los estudios aquí en Guayaquil al economista Walter Spurrier. Él es analista con quien vamos a estar tratando el tema de este debate en torno a la ley de crecimiento económico, lo que trae la reforma presupuestaria también y las reformas al Código Orgánico y Monetario. Muy buenos días, economista. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Liz, por tenerme. Bueno, como decíamos, esta ha sido una semana de debate en el Pleno de este proyecto de ley económico urgente y lo que hemos podido ver es que hasta ahora hay una suma importante de voces dentro de la Asamblea que dicen que lo que debería pasar es el archivo de este proyecto de ley debido a la cantidad de componentes que tiene, el poco tiempo que han tenido y obviamente por estar en desacuerdo al considerar lo que es una ley más bien castigadora, ¿no? ¿Sería esta una opción viable analizar el hecho de tener que archivar ese proyecto? ¿Hay las condiciones en el país para que se vayan por esa vía? ¿Qué considera usted? Bueno, alguna razón tienen los que hablan de archivar el proyecto de ley porque es un proyecto muy grande y no tienen mucho tiempo para poderlo discutir y pulir. Pero si no pasa el proyecto de ley, el problema que va a tener el gobierno a fin de año va a ser muy grave. Para empezar, el gobierno cuenta con recibir 2 desembolsos del Fondo Monetario para poder atender sus cuentas de fines de año y no creo que los pueda recibir esos 2 desembolsos si se incumple con hacer un esfuerzo por el lado fiscal de incrementar sus ingresos. Y en segundo lugar, las perspectivas para el año 2020 serían muy inciertas. Yo pienso que decir no a la ley va a tener consecuencias económicas muy graves y en el corto plazo. Ahora, como ya lo mencionaba, quienes dicen que debe archivarse también se sustentan esta teoría en que esta es una ley castigadora, una ley que le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos y que tiene netamente un fin recaudatorio. La discusión debería o el debate debería haber girado en ese sentido, en si hay que recaudar o no, o más bien en cuál es la forma en la que se debe proceder a esa recaudación que hay quienes consideran evidentemente es necesaria aquí en el país, dadas las condiciones. Bueno, recordemos que la intención inicial del gobierno, que ya se abandonó hace algunos meses, porque no iba a tener apoyo en la Asamblea, era el IVA. El IVA era el cañonazo, 3 puntos del IVA, que le iba a generar 1.400 millones de dólares. Al descartarlo del IVA, busca más bien disparar con una escopeta de perdigones en lugar de un cañón y tratar de sacar plata por 10.000 cosas distintas, lo que cuando debió haberse simplificado el tratamiento tributario ahora se va a complicar enormemente. Entonces, el punto, yo creo que debería ir una tercera vía, debería haber una conversación del gobierno con los bloques que estarían dispuestos a aprobar una ley mediante el cual ahora se apruebe una cuestión simplificada y luego se negocie los términos de un veto parcial para que el Ejecutivo reintroduzca ciertas cosas a la ley y que sea aceptable para segmentos legislativos y puedan allanarse a ese veto parcial. Pero si no tenemos ese entendimiento, las opciones son o nos quedamos sin ley con el tremendo problema que eso nos va a significar a fin de año, o tenemos una ley que tiene muchas imperfecciones y que debe depurarse. Pero cuando usted habla de una aprobación de algo simplificado, ¿qué se incluiría dentro de eso? Porque lo que han dicho desde la Asamblea es que también se lo podría dividir en tramos, ¿no? Hay cosas que son efectivamente urgentes y otras que podrían esperar para ser analizadas ya dentro de un tiempo prudente. Bueno, lo que sucede es que el gobierno tenía 3 compromisos en su plan económico con el fondo. El uno, una ley de código de finanzas públicas para blindar y organizar bien cómo se manejan las finanzas públicas y que no haya abusos de futuros gobiernos. Una ley para reorganizar el aspecto monetario y la tercera para reformar la parte fiscal, generar ingresos básicamente. Pero se han añadido una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con eso. Y por lo tanto, en primer lugar, se podrían eliminar todas esas 3 cosas y centrarnos en esos 3 puntos importantes. Y dentro de eso, todo tributo que se lo considere discutible o inconveniente, no incluirlo en lo que apruebe la Asamblea, porque igual habrá las negociaciones con el gobierno, bajo este planteamiento que estoy haciendo, para reintroducir algunas otras medidas vía veto parcial. Acordémonos que lo que apruebe la Asamblea, el presidente puede hacer veto parcial. Pero no creo que pueda haber este acuerdo de la Asamblea
si es que piensan que el gobierno va a reintroducir todo mediante veto parcial. Entonces, ese es el problema. Quizás esta propuesta economista iría en el sentido de lo que hoy quisieran algunas bancadas, y esto es que se apruebe una ley que contenga así un sacrificio fiscal, pero que no dé paso a esta parte recaudatoria, que es lo que ellos consideran que estaría castigando a los ecuatorianos. Si se diera ese camino de ir por esta vía de, repito, de una ley que contenga solo un sacrificio fiscal y que esa de ahí sea la vía principal, ¿qué consecuencias podría traer? Quizás el hecho de agrandar el déficit que hoy tiene el país, por ejemplo. Bueno, sí, eso no sería viable. El punto central de la ley es generar más ingresos para el fisco. Y si la ley al final les va a significar que se reducen los ingresos para el fisco, eso no es viable. En ese caso, a lo que nos iríamos es a que el presidente haría un veto parcial en que reintroduciría su proyecto inicial. Por eso es que es necesario de que haya algún tipo de diálogo, conversación y concertar algo en que se creen ingresos para el Estado, pero de una manera en que sea más aceptable con el aporte que puedan hacer los asambleístas y sus asesores, a lo que sea más aceptable para el país. Pero no puede dejar de generarse ingresos con esa ley porque la situación es sumamente grave. Nos vamos a exponer que a fines de año, si no tenemos estos apoyos del Fondo Monetario, vamos a tener que o tratar de colocar bonos a precios de chulco, porque el riesgo país se iría por las nubes, o sencillamente a que el gobierno tenga que dejar de hacer pagos. Pero ingresos que son necesarios tenerlos y que deben ser solamente bajo acciones que tome el gobierno y dejarle netamente esa responsabilidad, o ingresos en los que debemos apoyar todos. Y se lo pregunto porque hay una factura que está pendiente, hay un arrastre, un mal manejo económico del gobierno anterior, y ahora la pregunta es, ¿quién entonces debe pagar esa factura que está ahí pendiente? Bueno, el asunto es de que en el fondo lo que tiene que hacerse es reducir el gasto excesivo del Estado. El Estado se ha vuelto sumamente obeso, pero todos sabemos que en una dieta no se consiguen todos los resultados en 24 horas. Entonces, si bien yo pienso que lo central es reducir el excesivo gasto del Estado, en este instante tiene que generarse nuevos ingresos y luego paulatinamente ir reduciendo la necesidad de tanto crédito, de tanto impuesto, debido a que el Estado maneje su dinero de manera más eficiente en lugar de haber tanto desperdicio como el que se creó en los últimos 10 años. Bueno, y ahora también dentro de esto entra el tema de la proforma, ¿no? Para el 2020, y esta proforma tiene un déficit de más de 3.000 millones de dólares, aunque algunos, como lo ha dicho el jefe del Observatorio de Política Fiscal en una entrevista, dicen que en realidad serían casi 5.000 millones de dólares los que tendríamos de déficit. ¿Qué hacer para cubrirlos? Bueno, el asunto es qué hacer para reducirlo. Entonces, porque el déficit viene dándose desde hace muchos años. El gobierno anterior, incluso en los precios de altos precios de petróleo, estaba incurriendo en déficit muy fuertes. Hay que irlo reduciendo. Y para irlo reduciendo, el gobierno tiene que ir cortando su gasto corriente. Las administraciones públicas tienen que usar el dinero de manera más eficiente, como hace una empresa. Una empresa no bota el dinero en cosas que no le sirven, sino que lo invierte en lo que sirve. Incluso ministerios como Salud y Educación, su presupuesto deben utilizarlo en mejorar la educación y mejorar la salud y eliminar puestos de escritorio que no se añade nada. Por supuesto, en la administración central igual. Y mientras tanto hay que ir reduciendo el déficit. No se lo puede eliminar de una vez por todas. La reforma tributaria en parte va justamente a eso, a aliviar ese déficit, el alza de los combustibles que se dio marcha atrás, pero que se va a retomar de alguna u otra manera, también va a la reducción de ese déficit. Reducir el déficit significa menos necesidad de nuevos créditos externos, porque más créditos externos significa que la situación va a ser peor más adelante. Y en ese sentido usted ha tocado dos puntos que justamente a los que hizo referencia el ministro Martínez esta semana aquí en este espacio. Uno, él decía la reducción de la masa salarial en un 4,8%, que ese es uno de los objetivos que se ha planteado el gobierno, pero ¿cómo tener la certeza de que no se va a quedar simplemente en algo que diga en un papel y que se va a cumplir? Porque una gran queja durante todo este año es que pese a ese ofrecimiento de la reducción del gasto público, no se ha dado quizás en los pasos o en el ritmo que debería darse, que sigue siendo una deuda pendiente por parte del gobierno. Y por otro lado, usted mencionó esta eliminación de los subsidios, que ahora está en un diálogo.
el gobierno ha presupuestado ya no 1.500 millones producto de eso, sino menos de la mitad, casi 700 millones. Pero sigue siendo una cifra incierta, porque aún no termina ese diálogo, no terminan de ponerse de acuerdo y a la larga no sabemos cuál va a ser la conclusión a la que se llegue y por ende cuál va a ser la cifra real de recaudación a través de una medida como esta. Entonces estaríamos hablando sobre supuesto. Bueno, sí, pero yo pienso que el gobierno, en el caso de los combustibles, mi impresión es que ellos ya tienen una idea de cuánto quieren recaudar de eso. Sinceramente, recordémonos que cuando se proponía lo del IVA o cuando se propuso el alza inicial de los combustibles, hablábamos de 1.400 millones de dólares. Y ahora se está hablando de una reforma tributaria que va a generar la mitad, tipo 700 millones. Ellos van a buscar un alza de los combustibles que genere cerca de 700 millones de dólares. Y probablemente a la postre lo que va a haber es un alza de la gasolina. La gasolina extra y Ecopaís subirán a lo mejor a un precio fijo o si no un precio flotante para que genere aproximadamente ese valor. Eso creo que es lo que se va a hacer. En cuanto a la reducción del gasto público, yo creo que va a tener que seguir haciéndose presión en el gobierno a que realmente lo haga, ¿no? Hay todavía una gran cantidad de empleados que tienen contratos, o sea que no tienen estabilidad. Y eso hay que diferenciar bien entre los que están dando servicios reales, maestros, personas de salud, y los que sencillamente son inspectores de atmósferas a quienes se les pagan por favores políticos. A esos segundos van a tener que irse, no queda más. Ahora, y efectivamente dentro de esta reforma pues se ha dicho que se destinarían más de 2.000 millones de dólares a la parte social, a sostener lo que usted acaba de mencionar, salud, educación. Habría un porcentaje importante también para un trabajo de infraestructura que generaría a su vez plazas de trabajo. ¿Eso sería lo que corresponde? Bueno, lo que sucede es que la Constitución obliga al incremento en el gasto en salud y educación como si la plata creciera en los árboles, ¿no? Y el gobierno se vio obligado por la Constitución a seguir aumentando los gastos aunque no tiene dinero. A las finales ese es un problema. Va a tener que recortar drásticamente en otros sectores y tiene que seguir subiendo en salud y educación. Sí cabe que el gobierno crea una red de protección social, o sea, bajo un sistema económico hay personas que de pronto no saben o no pueden generar lo suficiente para alimentarse o vivir con lo mínimo de dignidad. Esas personas necesitan protección. Y ante un ajuste y una crisis económica, el gobierno está aumentando esa protección, me parece que sí se justifica. Pero para poder cubrir estas necesidades en el área social, tal y como lo establece la Constitución, ¿cuáles podrían ser esas áreas en las que usted dice tendrá que hacer recortes drásticos para poder dar cumplimiento a lo que dice la ley? Bueno, hay el asunto de servicios generales, o sea, los que no son de apoyo directo a la población en servicios al ciudadano, y por ahí debe ir un recorte. Tiene que ir también por el lado de las empresas públicas. Las empresas públicas tienen mucha ineficiencia. Ahí se debe también recortar de manera importante. Y luego incluso en la inversión debemos ir mediante ciertas medidas de que por las alianzas público-privadas o por concesiones o figuras parecidas, ciertos servicios que ahora da o cierta inversión que ahora hace el sector público, atraer a que haya una inversión privada, ya que el Estado no va a tener el dinero para hacerlo. Bueno, en ese sentido, ya el ministro decía que se avanza en esta monetización de algunos activos y que ya el camino está hecho en base a algunas empresas que podrían ser rentables. Quiero terminar esta entrevista preguntándole también sobre las reformas al Código Monetario y Financiero. Se habla de la necesidad de tener un banco central que sea autónomo en sus decisiones y con un director independiente que va a ser elegido por el presidente de la República, por el Ejecutivo. Y también tener una Junta de Política de Regulación y Estabilidad Financiera para evitar que responda a necesidades políticas y todo esto sea mal considerado como una máquina para generar dinero, sino más bien para cumplir una función idónea. Quizás, ¿cuáles son para ustedes los pros y contras de esta reforma que se sustenta dentro de los planteamientos en ese sentido? La reforma monetaria y bancaria en términos generales, como un todo, yo pienso que es favorable, que es conveniente. Lastimosamente no ha habido suficiente consenso dentro de las autoridades porque ha salido la superintendente de bancos, que es una persona muy respetable en cuanto a su opinión, criticando el proyecto. Yo esencialmente pienso que debería mantenerse lo que se ha expuesto con una salvedad. Pienso que no debería ser el presidente el que por sí solo nombre los nuevos integrantes, sino que los nombres sean
sometidos a la Asamblea y que por lo tanto la Asamblea pueda analizar los nombres, estudiar sus currículums y ver si los apoya o no. Y en segundo lugar, en el periodo de transición debería verse la manera en que los nombres inicialmente la Junta se sorteen los nombres todos los años para que pueda cada año reemplazarse a uno y de esa manera no hacer que el próximo gobierno se encuentre maniatado con una junta que le va a durar durante todos sus periodos y al cual él no nombró a ninguno. Eso me parece que podría ser que haya un conflicto entre el presidente de la Junta Bancaria. Aparte de esos dos aspectos, yo pienso que es uno de los puntos más sólidos de la propuesta que hace el Ejecutivo, la reforma monetaria y bancaria. Quiero agradecerle, economista, su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, Liz. Gracias por haber estado con nosotros.